Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes? Sean bienvenidos a este último video sobre nuestra unidad número 1 de nuestra asignatura de metodología de la investigación. Vamos a hablar brevemente de qué es el método etnográfico en la educación. Es este el último método contemplado en nuestro temario y bueno, vamos a ver en qué consiste, chicos. Básicamente, como ya se adelantaba cuando hablamos de las metodologías humanístico-cualitativas, pues el método etnográfico va también en esa dirección, aunque tiene sus peculiaridades y sus características un tanto distintas a los métodos anteriores, y es justamente lo que vamos a abordar a continuación. Para eso nos vamos a basar puntualmente en el artículo del autor Cotán Fernández, titulado El método etnográfico como construcción de conocimiento. Un análisis descriptivo sobre su uso y conceptualización en ciencias sociales. Y solo vamos a partir de ciertos estratos, pero en la descripción del video les compartiré como tal la referencia completa del artículo para quien guste profundizar en ello, lo puede hacer sin ningún problema. Bien, entonces en el texto se señala lo siguiente. En el ámbito educativo, este enfoque permite analizar la dinámica escolar, así como conocer las diversas perspectivas y culturales de la comunidad escolar, siendo su fin principal la mejora de las prácticas escolares. Caracterizada por el trabajo de campo, los procesos de investigación etnográfica han de estar enfocados a la descripción de la cultura, acompañado de la interpretación de sus significados y del análisis de la estructura social de la comunidad estudiada. Sí, básicamente, el método etnográfico está planteando, ¿sí?, lo que es un trabajo de campo respecto de nuestro objeto, fenómeno de estudio. ¿Sí? Es ir directamente pues vamos, al trabajo de campo como tal, ir a la cultura misma. En ese sentido, tenemos que remontarnos, dice, 3 décadas con la afirmación de Torres, cuando indicaba que las etnografías no deben quedarse exclusivamente en su dimensión descriptiva, sino que como modalidad de investigación, perdón, educativa que son, deben coadyuvar también a sugerir alternativas teóricas y prácticas que conlleven una interpretación pedagógica mejor. En otras palabras, digamos, la cuestión aquí, sí, con este método etnográfico, como también en los anteriores, pues no es solamente quedarse en una mera descripción teórica, sino que buscan tener un impacto y una finalidad propiamente prácticas, ¿no? Para mejorar justamente el contexto pedagógico y hacer una intervención concreta. Desde un punto de vista histórico, la etnografía ha evolucionado hasta la forma en la que actualmente la conocemos, es decir, vinculada fuertemente a la antropología social y cultural. En un primer momento, se centró en investigar, describir y explicar los patrones culturales de las sociedades elementales que no se habían integrado en las civilizaciones, entendidas estas desde un punto de vista occidental. Años más tarde, este enfoque evolucionó a lo que se entiende por etnografía de las sociedades complejas, centrándose en contextos específicos como los ancianos, las aulas escolares, las instituciones, entre otros. En la actualidad, la etnografía se centra en el estudio de objetos más específicos de la cultura, interpretando sus significados, valores y reglas, etc. Derivado de lo anteriormente indicado, autores como Atkinson y Hammersley concibe la etnografía como una forma de investigación social caracterizada por 4 rasgos esenciales. ¿Sí? Son 4 de los rasgos principales. Intereses por explorar la naturaleza particular del fenómeno social de estudio antes que comprobar hipótesis sobre el mismo. Es decir, se interesa en primer lugar por ir a explorar esa naturaleza particular del fenómeno antes de comprobar cualquier hipótesis. Es muy semejante en este caso al método fenomenológico hermenéutico que plantea unir hacia las cosas. Digamos, en este caso también se plantea ese interés por explorar directamente la realidad, el objeto que se busca, antes de ir a, digamos, la comprobación de hipótesis o presupuestos. La segunda característica esencial es una tendencia a trabajar con datos no estructurados que no han sido codificados antes de su recogida, ¿sí? Es decir, se buscan estos datos
más primarios, ¿no? Como materia prima. Es decir, toda esta observación directa que se hace de los objetos o fenómenos de estudio. Se trata también, en tercer lugar, de investigar un pequeño número de casos, a veces solo uno, pero siempre en profundidad y en detalle. Sí, es muy descriptivo, muy detallado. No abarca mucho, justamente porque le interesa llegar a un estudio profundo. Digamos, no es tanto la cantidad, sino la calidad del estudio. Y número cuatro, analizar la información desde la interpretación de los significados de las actuaciones de las personas, presentándolo a través de descripciones y explicaciones verbales. En ocasiones, el análisis estadístico no aparece o adquiere un segundo plano, ¿sí? Digamos, interesa más la propia testimonialidad, el propio diálogo vivo de las personas o de los escenarios que se buscan, ¿no? Digamos, esta cuestión más cualitativa justamente. Unido a esta clasificación, este otro autor, Splitner y Splitner, consideran que las etnografías han de reunir también otras 10 características, ¿sí? Digamos más puntuales. Número uno, observaciones contextualizadas. Número dos, originadas en el momento en el que se desarrolla el estudio. Número tres, observación prolongada y reiterada en el tiempo. Número cuatro, las narraciones y voces de los participantes han de ser recogidas a través de diversas técnicas de investigación etnográficas, como es el caso de la observación y la entrevista, entre otras. Explicación del conocimiento cultural y social de los participantes, como quinta. Sexta, los instrumentos, esquemas, códigos, categorías que se generan deben ser creados fruto de la observación. Número 7, ha de ser transcultural y comparativa. Número 8, debe clarificar lo implícito para los lectores, reglas, palabras, comportamientos, etc. Número 9, el investigador no debe incidir en las respuestas de los participantes ni conducir la entrevista bajo su perspectiva personal. Debe ser lo más neutral posible. Y número 10, utilizar cualquier material que permita recoger más información, grabadora, cámara, etc. Si se fijan, chicos, el método, el enfoque etnográfico, pues es justamente el trabajo de campo propiamente dicho, ¿sí? Digamos, en ese sentido, es tal cual esa cuestión. No se enfoca tanto en, digamos, establecer de entrada teorías sistemáticas, complejas o conceptualmente muy elaboradas. Digamos, de entrada, la preocupación inicial del método etnográfico es ir directamente hacia la realidad misma, hacia la cultura, sumergirse, perdón, en ella, escuchar de viva voz lo que tiene que decir, su testimonialidad. En ese sentido, el método etnográfico, insisto, es el trabajo de campo propiamente dicho. A todo esto hay que sumarle el carácter simultáneo del proceso etnográfico, ya que tanto la recogida como el análisis se realiza de forma paralela. De ello, el carácter inductivo. ¿Qué quiere decir con inductivo? Que va de lo particular a lo general, es decir, conforme va avanzando en la observación y descripción detallada de cada uno de los objetos o del objeto en particular que esté estudiando, entiéndase por este una sola cultura, una sola persona, un solo contexto educativo, etcétera. Parte de esa cuestión, de esos detalles estrictamente particulares, para ir generando, digamos, cierto conocimiento, ¿sí? Digamos, cierta abstracción. Pero de entrada, lo primordial, ¿sí? El punto primario es justamente ese trabajo de campo, ¿sí? Es justamente esa observación. Tiene un origen, este método propiamente cualitativo. Obtiene, digamos, sin embargo, una característica también común con el método cuantitativo, es decir, no es totalmente ajeno a lo cuantitativo, es primordialmente cualitativo, eso sí, pero no es totalmente ajeno a lo cuantitativo. ¿Por qué? Porque de alguna manera buscan triangular datos a través de diferentes técnicas, aunque la gran diferencia entre ambos radica en estas, en el carácter dialógico propio de las técnicas etnográficas. ¿Sí? Digamos, lo propio de la etnografía es ese carácter dialógico. La manera en la que va a triangular o a verificar sus datos es a través del diálogo con la realidad, mientras que lo cuantitativo es a través de fórmulas, a través de, digamos, procedimientos estrictamente matemáticos y formales, digamos, técnicos y artificiales. Sin embargo, acá no.
Acá se va directo al diálogo con la realidad que la etnografía busca describir, con la cultura misma con la que se busca entender. Digamos, a este fin, desde estas líneas se podría indicar que la etnografía pues tiene como finalidad principal describir, comprender e interpretar la realidad social a través de las relaciones humanas y su contexto, atribuyéndole significados e interpretaciones a sus normas, valores y patrones de conducta. Para ello, el investigador debe de involucrarse en el contexto, pero siempre desde un punto de vista intersubjetivo. Todo ello concretándolo en un marco espacial y temporal específico para la recogida de información, donde el investigador emplee diferentes técnicas, siendo la principal de ellas la observación participante. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, les decía, pues la finalidad principal de la etnografía, ¿sí? Al ser un trabajo de campo propiamente dicho, pues es describir y comprender esa realidad social a través directamente de sus realidades intersubjetivas, en su contexto cultural específico, participando dialógicamente con él, escuchándole, pidiéndole su testimonio, corroborando justamente en ese mismo diálogo la veracidad de todo ello. Finalmente les comparto aquí de este mismo texto una tabla que nos ofrece el autor con las fases de la investigación etnográfica, cómo se procede en términos de fases. Bueno, pues también hay 4 fases, perdón, en este método. La primera es la demarcación del campo, en la cual hay que elegir a la comunidad, ¿sí? Propiamente de estudio, delimitarla, observarla. En segundo lugar, hay que hacer una redacción de un proyecto definido, objeto, lugar, tiempo. En tercer lugar, redacción de un presupuesto y búsqueda de financiación y aprobación del proyecto. Una vez que se tiene esto, ya en la preparación y la documentación, pues lo que se tiene que hacer es asegurarse de contar con una documentación bibliográfica y de archivo, fuentes orales, preparación física y mental y desde luego que mentalización, ¿no? Porque es trabajo de campo, insisto. Investigación como tercera fase es la llegada al lugar, ubicar a los informantes, el registro de los datos y la observación participada. Y finalmente la conclusión con una elaboración de la ruptura, ¿sí? Abandono del, ¿de acuerdo? Es decir, pues básicamente es la despedida del lugar, básicamente, ¿no? Entonces, ahí se puede ver, digamos, en estas fases, cómo se va centrando, insisto, en este trabajo de campo. Se parece con la fenomenología, por ejemplo, la fenomenología hermenéutica, en cuanto que va hacia las cosas mismas. Sin embargo, hay una diferencia también importante aquí. Este ir hacia las cosas mismas es un ir en un diálogo participativo. Es unir a partir, sí, de presupuestos. Aquí no se pone en tela de juicio de manera absoluta los presupuestos, sino que más bien se ubican, se toman, digamos, se empacan, ¿sí? En la maleta, ¿sí? Para pues ir hacia el campo y poder, con base en ellos, muchas veces interpretar los datos que se están generando. Entonces, digamos, en eso consiste, en términos también de las fases propiamente dichas, pues el método etnográfico. Es un método eminentemente cualitativo que sin embargo es muy útil para sumergirse de lleno pues en lo que dispone, en lo que provee como tal la cultura, la sociedad, el contexto específico pragmático en el cual se va uno a basar. ¿Sí? Entonces, si queremos esto corroborarlo, mejor dicho, contrastarlo, aplicarlo en nuestro proyecto de investigación-acción, simplemente lo etnográfico vendría a ser ese trabajo de campo que uno llegue a realizar si es que es necesario. Muy bien, chicos, pues espero que se haya comprendido bien esta parte. Les agradezco mucho su atención y en general por, digamos, el seguimiento a todos estos videos que conforman nuestra primera unidad. Insisto, en la intención de esta unidad es proveer de aquellos principios, digamos, teóricos y metodológicos en términos generales como una primera aproximación a esta influencia de la epistemología, a esta determinación epistemológica en el área de la educación. Cómo la educación se plantea como una búsqueda de conocimiento, a partir de qué elementos y con qué métodos propiamente se puede hacer una investigación-acción. Igual más adelante
seguiremos profundizando en las próximas unidades acerca de estas pautas metodológicas indispensables para nuestro proyecto de investigación. Tengan por seguro de que seguiremos justamente en ese desarrollo tan importante. Nuevamente, muchas gracias por su atención, chicos. Cualquier duda o comentario, por favor, escríbanme aquí en los comentarios y en la descripción del video les voy a compartir también la referencia con el enlace a este texto que ha sido de base para hablar puntualmente de la etnografía, ¿sí? Como método de investigación cualitativa. ¿De acuerdo? Para quien quiera profundizar también en ello. Bien, entonces también estén pendientes ahí de las actividades que les voy a compartir en Blackboard, que ya van a estar disponibles una vez que ustedes tengan acceso ya a estos videos, a partir del sábado a las 8:30 de la mañana, hora del centro de México. Les mando un cordial saludo, esperando que se encuentren muy bien, ustedes y sus familias, y que pasen un excelente día. Hasta la próxima, chicos.